La bestia llegó por los corrales, traía hambre y unos débiles troncos la separaban de su presa. Del otro lado en el corral, los animales despertaron al sentir peligro. Unos empezaron a mugir, otros a cacaraquear y el resto a berrear. Tal vez intentaban alertar a sus amos para que fueran en su ayuda, pero fue inútil. Por más escándalo que hicieron, no fueron escuchados. O tal vez sí, pero quizás el miedo que sintieron los dueños del ranchito al escuchar los potentes rugidos de la bestia les habían impedido salir a ver qué estaba ocurriendo. Lanzó un rugido al mismo tiempo que derribaba la tranca que le impedía entrar a donde había carne fresca. Los berridos y cacaraqueos se hicieron más intensos cuando gallinas y chivos estaban siendo devorados. Dejó de atacarlos cuando ya no escuchó ruidos. Únicamente el agitado respirar de la bestia se escuchaba. Había terminado con todos los animales, pero ni así estaba satisfecho, porque enseguida se dirigió a la casa. También quería acabar con sus habitantes. En una de las habitaciones, una mujer y su hija habían escuchado todo, pero no salieron por miedo. Estaban solas, su esposo estaba ausente, había ido de cacería. Regularmente lo hacía en esos tiempos, antes que comenzaran las lluvias, debido a que después se pondría a sembrar. Aterradas escucharon los rugidos del feroz animal cuando pasaba justamente por la ventana hasta llegar a la puerta principal. Es imposible descifrar el miedo que les causaba al pensar que la vida y la muerte se dividía solamente por una débil puerta entre ellos. Se abrazaron entre sí cuando escucharon un fuerte golpe derribándola. Luego también cayó la de su habitación y vieron al causante de todos esos ruidos. Era un descomunal animal entre hombre y lobo. De sus enormes garras y fauces destilaba sangre de los animales que acababa de sacrificar. Antes de hacer lo mismo con ellas emitió un aullido, después sus garras terminaron con su existencia, pero ya no lo hizo por hambre. La bestia estaba cazando por placer, como normalmente lo hacen esos animales. Acto seguido abandonó el rancho, emitiendo pavorosos aullidos, dejando una estela de muerte. En una sola noche había acabado con 2 vidas humanas y la de decenas de animales. Por lo tanto, lejos de ahí, en la inmensidad del bosque, Natividad completaba su cacería con un par de enormes venados. Pasaría el resto de la noche en su pequeño campamento. Únicamente restaba esperar a que saliera el sol para regresar a su rancho. Sus mujercitas se pondrían felices cuando lo vieran llegar cargado de carne para la temporada de lluvias. ¿Cómo iba a imaginarse lo que les había sucedido y que en esos momentos estaban muertas? Hizo una fogata. Entre las brasas asaría una liebre que había cazado para la cena. También puso agua. Hacía un frío endemoniado. Un café bien caliente le daría calor a su cuerpo. Así pasó la noche y muy temprano antes que saliera el sol, cargó el burro con la carne, montó su caballo y partió rumbo a su rancho. Si no tenía contratiempos llegaría al atardecer. Nunca pasó por su mente lo que encontraría. Cuando llegó, lo primero que vio fue restos de sus animales por todo el corral. El agua del abrevadero estaba teñido por la sangre de los chivos y vacas. Imaginando lo peor, corrió a su casa y a punto estuvo de perder la razón por lo que encontró. Ahí yacían su mujer y su hija destrozadas en el piso. Un grito desgarrador brotó de su garganta. ¿Pero qué había sucedido si eran tierras pacíficas? No lo comprendía. Por unos momentos se quedó todo en silencio. Trataba de entender qué había pasado. Sin embargo, su mente se negaba a aceptarlo. Así estuvo por horas, abrazando lo que había quedado de ellas. Su efímera locura no le permitía separarse de sus seres queridos. No obstante, tenía que hacerlo. Aunque era doloroso, debía darles sepultura. No hubo velación ni rezos, nada. Solamente cavó 2 hoyos y las enterró juntas, jurando que encontraría al culpable. La luna llena fue testigo de ese leal juramento. Por último les puso una cruz de madera a cada tumba. Con paso firme se dirigió al corral. Alguna huella debía haber dejado el asesino. Era buen cazador y la encontraría por mínimo que ésta fuera. Sin embargo, no batalló mucho. El depredador había dejado sus pisadas por doquier. Sus enormes patas estaban marcadas por todo el corral. Estaba por amanecer, ni siquiera había dormido.
pero no le importó, quería encontrar al asesino. Agarró su rifle y un machete, montó su cuaco y siguió las huellas que parecían ser de un perro. El sol le dio en su rostro cuando llegó a otro rancho vecino. Hasta allí llegaban las huellas. Rifle en mano se bajó del caballo. No tenía ninguna duda que ahí se ocultaba quien atacó a su familia y debía responder por ello. De un balazo abrió el candado que tenía el portón, luego entró decidido a todo. En la entrada vio dos enormes perros atados con cadenas. Las huellas que dejaron eran caninas y pensando que ellos habían atacado a su familia, cortó cartucho apuntándoles para matarlos. En eso la voz de un hombre lo detuvo, diciéndole qué hacía en su rancho y por qué quería matar a sus perros. Sin dejar de apuntarles, respondió que ellos habían matado a su familia. La ley del talión marcaba ojo por ojo, diente por diente. No tenía ninguna duda, sus huellas llegaban hasta aquí. El misterioso hombre le hizo notar una anomalía, diciéndole que si comparaba las pisadas, se daría cuenta que no eran las mismas, puesto que las que estaban marcadas en la tierra eran mucho más grandes que las de sus canes. Por lo tanto, era otro animal quien había atacado a su familia y no ellos. Sus palabras tenían razón, la furia no le había dejado notar ese detalle. Entonces apenado se disculpó, luego se fue en su caballo. Sin embargo, era extraño que las huellas terminaran en ese rancho y a ellos no les había hecho nada la bestia. La duda invadió su mente. Debía estar seguro que no estaba el asesino en ese rancho y decidió expiarlos esa noche. Dejó lejos su caballo, su presencia podría delatarlo. Después con el machete cortó unas ramas e hizo un escondrijo con ellas entre unos matorrales, desde donde podría divisar claramente quién entraba y salía del rancho. Pasaron las horas y nada, solamente salían o entraban peones, pero no se desesperaba, tenía el presentimiento que algo malo habitaba ese rancho. No se equivocaba ni por un centímetro, la madriguera de lo que andaba buscando estaba en ese lugar. Pero no fue hasta en la madrugada que apareció la luna llena totalmente, cuando vio que de la barda saltaba una descomunal bestia. El corazón se le aceleró al ver tan terrorífico ser, garras y mandíbulas de lobo, torso, piernas y brazos de hombre. Era algo muy escalofriante. Su aullido le causó un helado frío en el cuerpo. Cuando estaba a escasos metros de él, quiso dispararle, pero se contuvo al recordar que había leído sobre ellos que las balas comunes no les hacían daño. Para matar a esas bestias se necesitaban balas de plata y en ese momento no las tenía. Jamás creyó que esas bestias existieran, pensaba que solo eran leyendas lo que se decía de ellos. El hombre lobo se detuvo cerca de él y empezó a olfatear, aspiraba aire con su enorme nariz, parecía haber detectado su presencia, pero enseguida lanzó un rugido y se fue perdiéndose en la oscuridad. Natividad se había salvado de milagro, su escondite y el olor a hierbas lo protegieron del olfato lobuno. Allí se quedó toda la noche, deseaba con toda su alma vengar a su familia, pero estaba consciente que no podría con él, era una bestia muy poderosa, casi inmortal. En cuanto salió el astro rey fue por su caballo, sabía que con el sol la bestia dormía, luego se dirigió al rancho, debía hacer balas de plata para poder enfrentarse a Lican. No obstante, le esperaba otra sorpresa. En cuanto llegó encontró semidestruido su hogar, al parecer el lobo lo había ido a buscar. Entonces no era coincidencia, la bestia quería matarlos a todos. Sin pérdida de tiempo se puso a forjar las balas. Su difunta esposa tenía varias alhajas de plata, fundió el metal, luego cuidadosamente sacó del casquillo el plomo, dejándole la pólvora. Después insertó la de plata, haciendo una docena de balas. Ni siquiera se preocupaba por ir a buscarlo, estaba seguro que el lobo lo haría en cuanto saliera la luna llena. Así fue, cuando se hizo noche, a eso de las 10 unos gruñidos hicieron notar su presencia. Preparó su rifle, debía ser certero en sus disparos si quería seguir vivo, pero no veía nada, solamente se escuchaban los gruñidos entre la oscuridad. De repente se oyó un aullido al mismo tiempo que la bestia saltaba sobre su caballo y empezó a atacarlo. El potro quería escapar, pero no pudo por estar amarrado y fue destrozado por sus garras. Nati le hizo 2 disparos,
pero su nerviosismo le hicieron fallar. No era lo mismo como dispararle a un venado. La bestia, al descubrir su escondite, se lanzó sobre él. Ahora sí no se le escaparía. Disparos y rugidos se escucharon esa noche de terror. Tal parecía que Natividad se reuniría con su familia muerta. El lobo era muy rápido y esquivaba sus balazos. En su último salto, cuando estaba por caer encima de él, le disparó las últimas balas. Estaba tan cerca que los dos proyectiles entraron en el corazón de la bestia y cayó abatido a unos centímetros de Nati. Sudoroso rápido se levantó accionando su rifle, pero ya no tenía balas. Para su fortuna, el hombre lobo estaba muerto. La plata tenía un efecto poderoso contra los lícans. Cuando el animal tomó su forma humana, reconoció al hombre del otro rancho, aquel que le había evitado matar a sus perros. Él era la bestia y al parecer quería matarlos para quedarse con sus tierras. Era un hombre lobo ambicioso. Sin embargo, le salió el tiro por la culata. Natividad se quedaría con su rancho. Con ello, se cobraría parte del daño que le había hecho.